Ya sabes qué es una gastritis, cómo curar una gastritis sin medicamento. ¿Sabes cómo se produce una gastritis? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Conoces los signos y los síntomas que se presentan cuando tenemos gastritis? ¿No quisieras tomar medicamentos, pero quisieras tratarla y curarla? ¿Crees en la medicina natural como forma de curar una gastritis? ¿Estás dispuesto a cambiar tus hábitos de vida? De todos estos aspectos estaremos hablando en este video. Quédate hasta el final para que comprendas todos los aspectos relacionados con lo que es hoy en día la gastritis. ¿Cómo curar una gastritis sin medicamentos? Aquí se vuelve muy importante haber identificado los factores de riesgo. Si ya tenemos identificados los factores de riesgo, el primer paso es controlar esos factores de riesgo. Si estoy tomando mucho café, disminuirlo o incluso dejarlo por algún tiempo mientras mejora la gastritis. Si estoy tomando abundante licor, disminuirlo y mejor dejarlo, porque al momento de reanudar su ingesta podría volver los signos y síntomas de la gastritis. Adicionalmente, podemos identificar si hay alimentos, si hay comidas que despiertan la gastritis, disminuir los condimentos, disminuir la grasa de origen animal, disminuir los carbohidratos, disminuir los azúcares. Son hábitos fundamentales para poder curar una gastritis sin ningún medicamento. Si yo tengo gastritis por mucho tiempo, a pesar de haber disminuido el café, el licor y los alimentos que lo presentan o lo agreden, debo sospechar que tengo la bacteria Helicobacter pylori. Y aquí se abren dos posibilidades. O voy al médico para que me ordene un examen del aliento o una endoscopia digestiva y tomar una muestra y poder diagnosticar si hay presencia de Helicobacter pylori, y si así lo es, entonces hacer un tratamiento adecuado de esta bacteria, que recuerden ustedes que está como factor causal de un cáncer y debe ser erradicada oportunamente. Adicionalmente, yo puedo utilizar antiácidos de los que me prescriben el médico y la farmacia, pero podría tratar la gastritis sin ningún tipo de antiácido, y tampoco utilizar los inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, entre otros. Yo puedo intentar cambiar mi panorama de la gastritis solo con medidas naturales y poder utilizar solo esos medicamentos en caso de que no hayan tenido éxito estas medidas naturales de las cuales estamos hablando. De igual manera, debes disminuir o abolir por algún tiempo el consumo de salsas, el consumo de carnes de tipo de embutido, disminuir, por ejemplo, el consumo de algunos alimentos en tu dieta que estés notando que te aceleran o te aumentan el dolor gástrico. Y para evitar el consumo de antiácidos y de otros medicamentos para la gastritis, puedes acudir a un té de raíz de jengibre que actúa como antiinflamatorio muy importante y como antiácido. Igualmente puedes utilizar la sábila en cualquiera de las formas preparadas, como bebida o incluso consumiendo los cristales de sábila. Lo puedes utilizar solo o le puedes agregar limón. El limón en ayunas también puede ayudar enormemente en el control de la acidez. El jarabe o sidra de manzana también está comprobado que protege la mucosa gástrica, disminuye el reflujo. Además, puedes hacer lo siguiente. Si concibes que tu gastritis está relacionado con esofagitis y reflujo gastroesofágico, levanta la cabecera de la cama entre 10, 15 o hasta 20 centímetros para que la cama en la cabecera quede más alta que el resto del cuerpo, y así puede haber un vaciamiento gástrico que puede estar influyendo en la producción de la gastritis. Esto lo puedes hacer por un periodo de tiempo entre 8 y 12 semanas. Si al cabo de las cuales notas mejoría, mantienes esta ingesta de estos alimentos que te pueden ayudar enormemente en la prevención y también en el tratamiento de la gastritis. También puedes acudir a alimentos como el ruibarbo, como la col. También puedes utilizar la cúrcuma. Ellos son antiinflamatorios poderosos y además protegen la mucosa gástrica. El brócoli lo puedes emplear en las ensaladas y te ayuda también a mitigar la incidencia del ácido en tu consumo diario de la alimentación, y con ello disminuir esos niveles molestos de ácido en el estómago, disminuyendo obviamente la inflamación
y la gastritis. Puedes tratar la gastritis de una forma natural. Solo cuando lleves más de 8 a 12 semanas de tratamiento y no hayas obtenido un beneficio notable con estas medidas que te estamos enseñando, deberías ir al médico, deberías comprobar si tienes la bacteria Helicobacter pylori y solo allí, habiendo ensayado estas medidas naturales, puedes entrar a considerar la posibilidad de otros medicamentos, ya los medicamentos tradicionales que te pueden ayudar en el tratamiento y curación de la gastritis. Una gastritis no es más que la inflamación que sufre el estómago. Esa inflamación que sufre el estómago está en las capas internas del estómago, es decir, allí por donde pasan los alimentos. Hay una capa muy importante protectora del estómago que se llama la capa mucosa. Esa capa mucosa pierde su contextura, es decir, se erosiona y a eso llamamos gastritis. A veces incluso cuando esa gastritis va aumentando, es capaz de dañar la capa que queda por debajo de la capa mucosa, la capa submucosa del estómago. A veces la gastritis se presenta como un asunto aislado, pero otras veces se presenta acompañando otras condiciones. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico. Y hablamos de reflujo gastroesofágico para referirnos a aquella condición en la que el contenido del estómago se devuelve por donde ya pasó, por el esófago. Una esofagitis o un reflujo gastroesofágico podrían estar acompañando una gastritis. La podemos encontrar como gastritis solamente y la podemos encontrar acompañando un reflujo gastroesofágico o una esofagitis, obviamente complicando enormemente la situación. Tenemos que hablar de factores de riesgo que se presentan al momento de hablar de una gastritis. Y hay uno muy importante, la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, una bacteria que está presente en los jugos gástricos, está obviamente identificada como factor causal. No es el único factor causal, pero es uno muy poderoso. Esta bacteria está relacionada incluso como factor causal del cáncer gástrico y de allí la importancia de hacer tratamiento adecuado y oportuno de una gastritis o de una úlcera gástrica, porque están obviamente definidos como factores causales al momento de hacer un diagnóstico de un cáncer en el estómago, de un cáncer gástrico. No es el Helicobacter el único factor de riesgo. El licor es uno muy poderoso y entre más días frecuentemos el licor, entre más abundante sea la ingesta del licor, está muy relacionado con la presentación de gastritis. El estrés es un acompañante universal de muchas enfermedades. También lo es de la gastritis. Hace secretar más cantidad de ácido del que necesitamos y obviamente compromete enormemente la agresión de esa mucosa gástrica. Si no queremos tener gastritis, tenemos que hacer control de los factores de riesgo. Y si ya tenemos esa gastritis y no queremos consumir medicamentos, tenemos que empezar por controlar estos factores de riesgo. ¿Por qué se presenta esa gastritis, esa inflamación del estómago? Se presenta por varios factores de riesgo. Mucho se ha dicho que es por un aumento en la cantidad de ácido que tiene el estómago, pero no es así necesariamente. Puede haber un incremento del ácido, pero siempre tendremos ácido en el estómago y lo tendremos que tener. Ese ácido participa enormemente en los procesos digestivos, en la disminución de partículas en su tamaño, por ejemplo, logrando obtener aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales en la formación de proteínas. Si no hay ácido en el estómago, no hay proteínas. Y si no hay proteínas, no hay funciones orgánicas y comprometeríamos enormemente la vida. Pero aquí es donde es muy importante comprender por qué se produce una gastritis. Y los hábitos de vida, la forma como encaramos la vida diaria, tiene mucho que ver en la presentación de una gastritis. Habíamos creído por mucho tiempo que las enfermedades dependían enormemente de procesos genéticos y tenemos que decirlo que lo genético es uno de los elementos, pero lo ambiental, allí donde vivimos, allí donde trabajamos, también participa enormemente en la provocación de enfermedades. También los actos, los hábitos, los comportamientos de las personas están bastante involucrados en la forma de presentación de cualquier enfermedad, de cualquier condición que acompaña la vida. En ese sentido, ¿cuáles son los signos y síntomas de una gastritis?
Es muy importante identificar esos signos y síntomas para darnos cuenta que estamos teniendo gastritis. Lo primero, identificar un dolor que se presenta en la parte superior del abdomen. Lo llamamos la boca del estómago. Un dolor tipo quemazón, un dolor urente, un dolor tipo punzada, un dolor que se puede despertar con algunos alimentos. Ese dolor nos está hablando de gastritis. Náuseas, sobre todo después de ingerir los alimentos, también es un signo importante de gastritis. Sensación de distensión abdominal. Comemos y nos sentimos repletos. Eso se puede estar presentando porque hay una mucosa gástrica lesionada. Vómito, inclusive en algunas ocasiones. Ese dolor lo despierta también la ingesta del café y del licor. Es decir, dolor que se presenta acompañado de la ingesta de licor, del café, de grasa, de condimentos, posiblemente nos está indicando obviamente la presencia de una gastritis. Sensación de que el alimento se devuelve hacia el esófago. Eructos, pirosis, gases que se devuelven hacia la boca, nos están hablando de un compromiso de la mucosa gástrica. Y si se acompaña de esofagitis o de reflujo gastroesofágico, con mayor razón. Ardor en la boca del estómago es un signo o un síntoma típico de una gastritis y lo debemos interpretar como tal. Estos son los principales signos y síntomas de la enfermedad. Están hablando de que hay una mucosa gástrica herida, lesionada. Y si queremos, podemos advertir incluso cuando se está agravando. Y los signos y síntomas más importantes del agravamiento de una gastritis tienen que ver con vómito con pintas de sangre o a veces materia fecal negruzca. Una materia fecal negruzca, unas heces negras, están hablando de que hay un sangrado intestinal. Ese sangrado intestinal podría estar ocurriendo en el estómago. Una sangre que progresa por el tubo digestivo y que sale en la materia fecal en forma de heces negras, nos está ilustrando de que hay un sangrado alto en el tubo digestivo. Si sospechas de que tus heces están muy oscuras, es muy importante acudir al médico y poder verificar un sangrado alto en el tubo digestivo. Estómago, esófago, duodeno podrían estar lesionados a raíz de una gastritis. Estos son los signos y síntomas de la enfermedad. Los debes tener muy presentes, los debes identificar tempranamente y hacer una consulta oportuna para evitar que una gastritis se convierta en una úlcera gástrica, que una esofagitis se convierta en una úlcera en el esófago, que una duodenitis, una inflamación del duodeno, se convierta en una úlcera duodenal. Así puedes identificar tempranamente esa gastritis que te puede estar acompañando. Una gastritis se puede tratar sin medicamentos, cambiando hábitos de vida, modificando algunos hábitos no saludables. Puedes recurrir a estas formas naturales de recuperar la mucosa gástrica y solo si después de 12 semanas, unos 3 meses, no logras el efecto deseado, debes ir al médico, a tu médico de confianza y ponerte en tratamiento. Seguramente necesitarás una endoscopia digestiva, necesitarás identificar si hay presencia de la bacteria Helicobacter pylori y si así lo hubiere, necesariamente necesitas medicación para poder hacer una curación completa de la gastritis y evitar que esa gastritis se convierta en una úlcera gástrica que podría convertirse en un cáncer. Espero con esta información haberte dado pautas naturales suficientes para prevenir o para tratar una gastritis sola o acompañada de esofagitis, de úlcera esofágica o de un reflujo gastroesofágico. Si esta información te parece útil y te ayuda en tu vida, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir nuestros nuevos videos. Yo me cuido de los alimentos, de los hábitos, de las costumbres, de los comportamientos no saludables. Yo ayudo en el manejo y en el control del estrés que me agrede la mucosa gástrica. Yo disminuyo esos alimentos que me hacen daño, esos que no contribuyen a mi prevención de la gastritis, las gaseosas, los carbohidratos, los azúcares. Yo cuido a los demás compartiendo esta información, haciendo que otras personas también reevalúen sus comportamientos y hábitos de vida. Todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar el planeta Tierra, que bastante lo necesita. Nos vemos en un nuevo video.
Bye.